Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por su amable invitación. Nada más espero que la tecnología, en vez de avanzar, ahorita nos bloquee porque es mi límite. A ver. ¿Le hago la mexicana, desconecto y conecto? Ok. A ver. Ya. Bueno, otra vez muchas gracias al doctor Ramírez, al comité organizador. Esto me queda muy enfrente. Ok. Vamos a ver un tema bastante interesante, el drenaje de las colecciones líquidas pancreáticas que hemos aprendido. Y de entrada yo creo que lo dividiría en dos, dado que este es un congreso principalmente de gastroenterología. Yo diría que hay dos formas de ver. Uno, que hemos aprendido para el endoscopista y que hemos aprendido para el gastroenterólogo clínico. Los objetivos, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, generalidades. Las preguntas que les pongo aquí creo yo que son los más interesantes. No sé si… No tenemos un puntero. Gracias. La necesidad de fluoroscopía para el drenaje. ¿Qué hacer con aquellos pseudoquistes que tienen mucho detrito, mucha parte sólida? El tipo de prótesis, plásticas o metálicas y el seguimiento de los pacientes. Entonces, por generalidades, ya sabemos la clasificación de Atlanta que fue modificada en el 2012, nos dice que hay dos tipos de pancreatitis, intersticial y necrotizante, que la pancreatitis intersticial da origen a dos tipos de colecciones líquidas, ya sean agudas cuando es menos de 4 semanas o bien a pseudoquistes después de 4 semanas y más que el tiempo tajante, diría yo, que se vea o no una pared formada alrededor de la colección. Hay estudios recientes que muestran que no necesariamente tenemos que esperar 4 semanas, muchas veces el tratamiento o la necesidad de tratamiento la va a dictar el cuadro clínico del paciente y si tiene 3 semanas y una pared bien formada no pasa nada, adelante. Los pacientes, la pancreatitis necrotizante, igual el tiempo de evolución, aquella pancreatitis que está encapsulada versus aquellos pacientes que tienen una pancreatitis que no ha formado todavía pared. Y por último, el término de absceso pancreático ya se modificó, ya actualmente se habla de un pseudoquiste infectado o de una necrosis infectada, pero no de un absceso pancreático. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que solamente hay que tratar a cierto grupo de pacientes, es decir, no que el paciente que tenga una colección líquida requiere tratamiento. Si el paciente no tiene síntomas, ¿sí?, no hay necesidad de hacerlo. Entonces, aquellos pacientes con síntomas tienen indicación de drenaje, aquellos pacientes con pseudoquistes o colecciones complicadas por ruptura, hemorragia, infección, obstrucción del tracto biliar o del tubo digestivo o que estén ocasionando trombosis vascular, esos pacientes hay que drenarlos, pero insisto, no la mera existencia de una colección hace necesario tener que drenar. Ya tampoco hay mucha discusión, el tratamiento endoscópico es de elección sobre el resto de opciones y estudios comparativos contra cirugía han demostrado resultados favorables para el tratamiento endoscópico, principalmente porque es más barato, menor estancia hospitalaria, con tasas de éxito similares a las que se obtienen por la cirugía. El drenaje endoscópico debe ser idealmente guiado por ultrasonido endoscópico, a excepción de aquellas colecciones que forman compresión de la pared. Ahí pudiera ser aceptable no utilizar el ultrasonido endoscópico, pero yo creo que en general ya casi nadie quiere hacer eso porque el ultrasonido te permite ver si hay trayectos vasculares y yo creo que la moraleja es si tienes el ultrasonido lo utilizas. Únicamente si de verdad no lo tienes y no hay manera de referir a ese paciente a donde sí lo tengan, pues podrías arriesgarte con la posibilidad de que le atines a una estructura vascular y tu paciente termine en cirugía de urgencia. La necesidad de fluoroscopía para el drenaje. Si me dan clic, bueno, yo la tengo ahora el mando, perdón. Aquí, esta es la técnica
tradicional para drenar un pseudoquiste. Localizábamos la colección, puncionábamos, echábamos tantitos rayos, veíamos que estábamos dentro, veíamos cómo se enroscaba muy bonita las guías en la colección para pasar los balones y dilatar el trayecto. Nosotros podíamos tener este control fluoroscópico al mismo tiempo de que estábamos haciendo lo endoscópico, y finalmente podíamos ver las prótesis bien colocadas en el sitio del drenaje. Sin embargo, pues conforme la experiencia se va ganando, te vas dando cuenta de que no necesariamente necesitas eso. Vean, aquí todo esto es ya bajo control ultrasonográfico. Aquí está la punción de la colección, cómo puedes ir avanzando las guías únicamente con control endosonográfico sin necesidad de rayos X. Aquí vamos a ver cómo el ultrasonido te permite ver muy bien. Vean aquí, este es el balón siendo inflado, aquí están las dos líneas hiperecoicas del balón, como puedes ir viendo el trayecto únicamente con el ultrasonido endoscópico sin necesidad de utilizar rayos X, y prácticamente el 95% del procedimiento es bajo control de ultrasonido, y la única parte donde utilizamos actualmente endoscopía o visión endoscópica es a la hora de soltar las prótesis, porque ahí sí no tienes forma de controlar la distancia con el ultrasonido endoscópico. Entonces, esto que pudiera ser incluso hasta visto como algo de vanidad, es decir, no requiero fluoroscopía para hacer el drenaje de las colecciones, pues la realidad es que no. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, para mi medicina privada, el mero hecho de no bajar el paciente a hacer el drenaje en rayos X en la sala de fluoroscopía, ya le ahorré al paciente 25,000 pesos. Entonces, ciertamente es algo trascendente y es algo importante. La respuesta sería no, no necesitamos ya actualmente rayos X para drenar las colecciones. Cuando tienen detritus, cuando hay muchas partes sólidas, lo que comentábamos hace rato, la técnica tradicional dice que se dejan dos prótesis doble cola de cochino, un extremo conectado al estómago, otro extremo al interior de la colección, pero cuando vemos la salida de este tipo de material muy grumoso, que seguramente nos va a tapar prótesis de estos French o de diámetros de French tan pequeños, lo que hacemos es dejar un drenaje nasobiliar, un extremo conectado al interior de la colección, el otro lo sacamos hacia la nariz del paciente como si fuera una sonda nasoyeyunal, y a través de este catéter estamos inyectando solución para estar realizando irrigación. La irrigación va a ir pues de ese extremo nasal del naso absceso hacia la cavidad que tenga el paciente, y a través de las prótesis doble cola de cochino que tienen un extremo dentro de la cavidad y otro en el estómago, pues se va a estar limpiando, evitando que se tape esa comunicación y que el paciente pueda pues ser tratado de manera exitosa. ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando tienes una colección con componente sólido, han hecho estudios principalmente retrospectivos, y se ve que si tú le dejas, aquí es prótesis, en esta columna pacientes con prótesis más el drenaje nasoabsceso, en este únicamente las prótesis. El éxito técnico es igual, es decir, puedo colocar las prótesis y el drenaje en el mismo porcentaje de éxito que colocar únicamente las prótesis. Sin embargo, vean el éxito clínico a corto plazo, 85 contra 63%, a largo plazo 79 contra 58%. ¿Por qué? Porque hay menos oclusión en el grupo de pacientes en los cuales tú puedes estar haciendo irrigación continua a través de ese drenaje nasoabsceso. El debate de las prótesis plásticas contra metálicas, aquí no es la excepción. Que utilizo, si plásticas que son más baratas o metálicas que pueden representar un costo mayor. Sabemos que las plásticas son de elección en pseudoquistes cuando son de contenido muy líquido. Cuando el contenido tú lo ves muy líquido, no hay ninguna necesidad de poner prótesis metálicas. Las prótesis plásticas, recuerden, el drenaje del líquido no es a través de la prótesis, sino a los lados de la misma.
¿okay? Entonces, con que las prótesis mantengan ese trayecto fistuloso permeable es más que suficiente para el drenaje. En series de casos y estudios piloto, las prótesis metálicas mejoran la tasa de éxito y reducen el tiempo de resolución. Entonces, todos estábamos muy emocionados porque se drenaban más rápido los pacientes con las prótesis metálicas versus los plásticos. Y hay dos tipos de prótesis metálicas, las tradicionales, las que todo el mundo conocemos, y aquellas nuevas que son con sistema de afrontamiento, que son como un honguito que te hacen fuerza como de resorte, que tienden a atraer uno de los polos hacia el otro. Son las famosísimas prótesis Axios que pronto van a estar acá en México. Sin embargo, ya hay un reporte por ahí que no es para que evitemos el uso de esas prótesis, pero sí para que tengamos en cuenta lo siguiente. En un estudio del doctor Baradarajulu, en un reporte preliminar en GOT, están haciendo un estudio aleatorizado, las prótesis con sistema de aposición contra las plásticas, y lo que vieron en este pequeño grupo de 21 pacientes es que en el grupo de aquellos que tienen las Lumen Apposition Metallic Stent, o sea, las prótesis metálicas con sistema de aposición, 50% han tenido complicaciones. ¿Por qué? 3 sangrados, 2 lo que se llaman enterradas y una estenosis de la vía biliar. ¿Por qué? Porque al parecer estas prótesis que tienen un gran diámetro y que tienen esa fuerza de aposición, tienen la desventaja de que la misma posición les fija mucho a las paredes, es decir, la ventaja teórica es que con eso no se te va a migrar, pero la desventaja teórica es que cuando se vacía la colección, los vasos que están por ahí entran en contacto con el metal de las prótesis, se pueden erosionar y eso ha ocasionado estos sangrados en teoría, a diferencia de lo que puede ocurrir con las prótesis plásticas, en las cuales tienen la movilidad y una vez que se va cerrando la colección o se va llenando de cicatrización, pues las prótesis tienden a migrar, a expulsarse hacia el estómago. Y algo que se notó es que casi todas estas complicaciones fueron después de la semana 3. Por lo tanto, parece ser que la velocidad del drenaje no es tan bueno que sea tan rápido. No quiere decir que no las debas poner, quiere decir que a diferencia de las prótesis plásticas o metálicas tradicionales, las que tengan sistema de aposición, seguramente vamos a ir por ellas mucho antes que las otro tipo de prótesis. Aquí está, bueno, las plásticas contrametálicas y las prótesis metálicas. En el caso de las colecciones líquidas únicamente no tienen una clara ventaja sobre las plásticas, por lo tanto habría que ver los costos como parte importante. El seguimiento, el éxito, ¿cómo definimos éxito del tratamiento en estos casos? Disminución del tamaño de la colección en al menos el 50% o a menos de 3 centímetros a las 6 semanas después del procedimiento. 3 semanas en el caso de las que tienen aposición, como les había dicho, y hay que realizar una tomografía de seguimiento 4 a 6 semanas en el caso de las prótesis tradicionales. Ahora la pregunta viene, ¿tengo que revisar la integridad del conducto pancreático o no? ¿Sí? Si hace diferencia la anatomía del conducto pancreático después del desarrollo de un pseudoquiste, pues la teoría dice que sí. Aquí este es el páncreas, este es un pseudoquiste en el cual tiene el conducto pancreático segmentado y aquí donde está continuo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este es el síndrome del conducto desconectado. Este páncreas distal va a seguir secretando líquido pancreático y como no está conectado, no tiene continuidad hacia el tubo digestivo, todo lo que secrete se va a acumular en un tercer espacio, a formar una colección líquida pancreática, peripancreática, a diferencia de cuando se tiene íntegro el conducto. Esta es la imagen típica por pancreatografía donde se ve cómo tú entras aquí, pintas y en este punto aquí vean cómo se corta el conducto, entonces ese es el diagnóstico del síndrome del conducto desconectado. En un trabajo que tenemos de nutrición vemos cómo el tratamiento lo único que hay que hacer es dejar las prótesis in situ, es decir, si nosotros dejamos las prótesis abocadas a donde estaba el sitio de la colección, esas prótesis van a seguir drenando lo que secrete la parte distal de páncreas, que está viable y no debe haber ningún problema. Por lo tanto, en este grupo de pacientes lo que podemos hacer es dejarle las prótesis y no ir por ellas.
Si se detecta el conducto pancreático desconectado, hay que dejarlos en su sitio. Nosotros tenemos pacientes hasta con 76 meses de seguimiento sin ninguna complicación. Obviamente estamos hablando de que dejamos prótesis plásticas y hasta el momento no hay evidencia sobre cuál es el mejor momento de realizar la evaluación de la integridad del conducto pancreático en relación a manejo de impacto en el tratamiento o costos. Para el gastroenterólogo clínico, el título de este trabajo creo yo que resume muy bien la doctora Saúl en ese título, qué es lo que hemos aprendido para el gastroenterólogo clínico y qué es lo que debería de saber. ¿Sí? El drenaje guiado por ultrasonido endoscópico de las colecciones líquidas peripancreáticas, en este caso pseudoquistes, ofrecen un éxito similar y complicaciones comparadas a la cirugía, pero con un costo menor. Si eso nos llevamos en la cabeza como gastroenterólogos clínicos, sabemos que entonces cuando tengamos un paciente de este tipo, lo que hay que hacer es referirlo a endoscopía y no a cirugía. En conclusión, el tratamiento endoscópico debe ser la primera opción de los centros donde se cuente con el recurso, donde no, pues habrá que referir. Necesidad de fluoroscopía para el drenaje no se requiere. El pseudoquiste con presencia de detritus hay que dejar un naso biliar o un naso absceso. Tipo de prótesis, plásticas contrametálicas, pareciera que plástica es lo mismo siempre y cuando sea el contenido totalmente líquido. Los criterios de éxito, eso nos la preguntan frecuentemente, ¿cómo sé que funcionó, doctor? Lo drenaron hace 3 días y le hice una tomografía y sigue la colección ahí. No se preocupen, hay que esperar. Necesidad de pancreatografía, sí. ¿Qué momento? Hasta el momento no tenemos ahí la respuesta. Muchas gracias.